¿Y si el epicentro del futuro africano ya no se encuentra en Washington ni en París, sino en Ouagadougou? Durante siglos, el destino de África parecía escribirse lejos de sus fronteras. Las decisiones claves se tomaban en salones de mármol en Occidente, mientras el continente era visto más como un tablero de intereses ajenos que como hogar de pueblos soberanos. Pero hoy, por primera vez en mucho tiempo, el centro de gravedad comienza a moverse. ¿Podría ser Ouagadougou, la capital de Burkina Faso, el nuevo punto de inflexión? La señal llegó de la manera más inesperada. Liberia, durante décadas el aliado más leal de Occidente en África, sorprendió a propios y extraños al acercarse de manera decidida a Burkina Faso. Una nación del Sahel que, hasta hace poco, era invisible para las grandes potencias y apenas aparecía en el radar internacional. Este acercamiento no fue una simple cortesía ni una formalidad diplomática. Representó un quiebre cultural y político, una grieta en el edificio de las viejas reglas que han regido África por generaciones. Fue, en esencia, la manifestación de una pregunta crucial. ¿Por qué seguir atados a alianzas heredadas que no han traído prosperidad? Liberia, país fundado por afroamericanos liberados en el siglo XIX, ha sido históricamente el reflejo más fiel de la influencia de Estados Unidos en el continente africano. Su bandera, inspirada en la estadounidense, ondea en Monrovia como testamento de esos lazos. Su moneda, el dólar liberiano, está estrechamente vinculada al dólar estadounidense. Sus instituciones, desde el sistema de justicia hasta la educación, han seguido patrones occidentales. Sin embargo, tras más de 150 años de estrecha colaboración, Liberia enfrenta una realidad inquietante. La economía, lejos de prosperar, sigue siendo endeble. La mayor parte de sus exportaciones son materias primas, caucho, madera y mineral de hierro. El país depende, para mantenerse a flote, de la ayuda internacional y de remesas enviadas por la diáspora. Los hospitales carecen de insumos esenciales. Las escuelas, abarrotadas, luchan por ofrecer una educación mínima. Las infraestructuras viales apenas resisten las lluvias anuales. La paradoja es evidente. ¿Cómo es posible que el aliado más fiel de Occidente, el país africano moldeado desde sus cimientos por la mano estadounidense, no haya alcanzado los niveles de desarrollo prometidos? La respuesta, en parte, reside en la estructura misma de la dependencia. Cada año, miles de jóvenes liberianos se gradúan con diplomas que abren pocas puertas. Más de la mitad de la población tiene menos de 25 años, pero las oportunidades de empleo son escasas. La mayoría se ve obligada a sobrevivir en la economía informal, vendiendo bienes en mercados improvisados o trabajando en condiciones precarias, sin acceso a protecciones sociales. La frustración crece. En los barrios de Monrovia, el desencanto se palpa en las conversaciones de los jóvenes que, entre cafés y redes sociales, se preguntan si vale la pena sostener alianzas simbólicas que no transforman la vida real. Las promesas de prosperidad, repetidas por generaciones de líderes, han quedado en discursos. La juventud, que representa el futuro del país, se siente atrapada en un ciclo de pobreza, migración y fuga de cerebros. La historia de Liberia es la historia de muchas naciones africanas. Grandes esperanzas, realidades difíciles y la eterna búsqueda de un camino propio. Pero en el corazón del Sahel, una región marcada por crisis y décadas de intervención extranjera, algo inesperado está ocurriendo. Liberia observa de cerca el surgimiento de nuevos liderazgos y alianzas en África Occidental. El giro diplomático hacia Burkina Faso es solo el primer paso de una apuesta más audaz, una señal de que los vientos están cambiando y que el continente podría estar al borde de un renacimiento. ¿Y si Burkina Faso demuestra que la autosuficiencia africana ya no es solo un sueño lejano, sino una realidad naciente? La pregunta resuena más allá de sus fronteras. Durante décadas, la política en África estaba marcada por la resignación ante la dependencia casi automática de potencias extranjeras. Los acuerdos de cooperación solían estar condicionados a la aprobación de organismos internacionales y a la buena voluntad de París, Londres o Washington.
Sin embargo, en el corazón del Sahel comenzó a gestarse otra historia, liderada por el capitán Ibrahim Traoré. Bajo su mando, Burkina Faso expulsó fuerzas extranjeras, recuperó zonas antes perdidas y desafió abiertamente la tutela de viejos poderes. La decisión de exigir la salida de tropas foráneas en un país asediado por el terrorismo y la inestabilidad fue vista por muchos como un salto al vacío. Pero para otros, fue la chispa de una nueva etapa de dignidad y determinación continental. La transformación no se limitó a la política. La economía y la sociedad también comenzaron a experimentar cambios tangibles. El Fondo Patriótico de Apoyo, surgido localmente, logró movilizar cientos de millones de dólares gracias al esfuerzo conjunto de la población y empresas nacionales, sin la intervención de organismos externos. Estos recursos, recaudados en su mayoría a través de pequeñas contribuciones ciudadanas y aportes empresariales, impulsan proyectos clave, desde la electrificación rural hasta la construcción de hospitales y el refuerzo de capacidades de defensa. En comparación, pensemos en el Plan Marshall que reconstruyó Europa tras la Segunda Guerra Mundial. En aquel entonces, Estados Unidos inyectó recursos masivos para reconstruir infraestructuras y reactivar economías devastadas. Hoy, Burkina Faso intenta algo similar, pero sin depender de potencias extranjeras. Moviliza su propio capital, apuesta por su gente y busca alianzas regionales. Burkina Faso no camina solo. Forma, junto a Malí y Níger, la Alianza de Estados del Sahel. Esta coalición se fija tres metas esenciales: controlar recursos estratégicos, asegurar la independencia energética y garantizar la seguridad regional. No esperan ayuda del exterior, sino que buscan respuestas africanas a retos africanos. Por ejemplo, la prioridad energética se traduce en acciones concretas. Se han iniciado proyectos solares de gran escala, como la planta de energía solar de Saktouli, que ya provee electricidad a decenas de miles de hogares y reduce la dependencia del petróleo importado. Además, la renegociación de contratos mineros permite que los frutos del oro y otros minerales permanezcan en la región, en vez de beneficiar solo a multinacionales extranjeras. Ahora, un porcentaje significativo de las ganancias de cada onza de oro extraída se reinvierte en proyectos sociales y educativos. Esta narrativa africana se define por un hecho. La dignidad ya no es solo discurso, sino obra. Cada avance, cada infraestructura, cada reforma envía un mensaje al continente. El cambio es posible y depende de nosotros mismos. Por eso, la juventud africana observa con atención. Desde Dakar hasta Monrovia, crece la percepción de que el modelo del Sahel ofrece una vía realista para superar el estancamiento y la dependencia. El éxito del Sahel se transforma en fuente de esperanza, y por primera vez en mucho tiempo, en un ejemplo africano posible, hecho en casa. Sin embargo, el riesgo es enorme. Si este intento de autosuficiencia fracasa, podría reforzar estereotipos dañinos de incapacidad y reabrir la puerta a la tutela extranjera. El margen de error es mínimo, porque lo que está en juego trasciende la economía. Se trata de la credibilidad y el futuro de la soberanía africana. Para comprender la magnitud de este momento, imaginemos el impacto de otro giro histórico, el movimiento de países no alineados, surgido en el siglo XX. Aquella alianza buscó que los países del sur global tuvieran voz propia, lejos de la Guerra Fría. Hoy, África Occidental retoma esa inspiración, pero la lleva más allá. La soberanía no es solo diplomática, sino económica y cultural. En este contexto, Liberia enfrenta una decisión histórica. Inspirado por el ejemplo del Sahel, el gobierno de Monrovia apuesta fuerte y lanza un ambicioso paquete de cooperación directa con Burkina Faso y la Alianza de Estados del Sahel. No es solo un gesto diplomático, es un salto hacia un nuevo paradigma de alianzas africanas. ¿Podrá Liberia sostener su apuesta en medio de presiones externas y dudas internas? El desenlace podría marcar el inicio de una nueva era africana, o el regreso a viejos ciclos de dependencia. La apuesta liberiana es concreta y arriesgada. Solicita el apoyo de sus pares africanos para obtener, por primera vez,
un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Este órgano, dominado históricamente por las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, ha sido criticado por décadas por no reflejar la realidad geopolítica actual. La iniciativa liberiana desafía de frente el dominio occidental sobre las grandes decisiones globales y apuesta por llevar la voz africana al centro del mundo. Pero Liberia no se detiene ahí. Pone sobre la mesa el acceso libre a sus puertos atlánticos para los países del Sahel, una oferta inédita. Burkina Faso y sus vecinos, tradicionalmente encerrados tierra adentro y asfixiados por el aislamiento, podrían ahora conectar directamente con los mercados globales. No hablamos solo de mercancías. Hablamos de liberar el potencial de decenas de millones de personas, de romper siglos de dependencia y abrir rutas al futuro. Veamos un ejemplo claro. Costa de Marfil, durante años, ha servido como puerta de salida para las exportaciones de los países del Sahel, pero a un costo elevado y con frecuentes obstáculos burocráticos. Con la propuesta liberiana, se crearían rutas ferroviarias y carreteras directas hasta Monrovia, reduciendo costos logísticos, acelerando el comercio y generando miles de empleos en el proceso. Para potenciar este giro, Liberia propone crear un corredor económico y logístico sin precedentes. Un eje capaz de movilizar, según cálculos de expertos, decenas de miles de millones de dólares cada año en exportaciones y empleos. La visión: transformar rutas de migración, pobreza y conflicto en autopistas de prosperidad diseñadas y gobernadas por africanos. La estrategia incluye otro desafío al statu quo: convocar una gran cumbre de seguridad africana en Monrovia. Con esta propuesta, Liberia invita al continente a dejar de mirar hacia París o Nueva York en busca de soluciones y a verse a sí mismo como el verdadero centro de gravedad. Si la cumbre se realiza, podría desplazar para siempre el eje geopolítico de África. El golpe más profundo llega con la propuesta de financiar el desarrollo regional usando capital africano. Liberia rechaza abiertamente la dependencia del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y llama a Burkina Faso y a sus socios del Sahel a crear un fondo continental, alimentado por recursos y ahorros africanos, para invertir en infraestructuras, energía y educación. Es una declaración de independencia económica jamás vista en la región. El riesgo, sin embargo, es inmenso. Si estas iniciativas fracasan, Liberia puede ser aislada por Occidente y perder la confianza de sus aliados africanos. El país quedaría varado en un limbo diplomático y económico, con su crisis social y política agravada. Las apuestas no pueden ser más altas. La alternativa es el estancamiento o el liderazgo de una revolución africana auténtica. Pero el cambio más profundo no sucede solo en los palacios presidenciales. Al calor de estas propuestas, una ola de movilización juvenil y despertar colectivo empieza a recorrer Liberia y el Sahel. Ahora, la pregunta ya no es únicamente quién gobierna, sino cómo una generación puede tomar el control de su propio destino. Mientras las delegaciones deliberan y la tensión se palpa en cada pasillo, un nuevo actor irrumpe en escena. La juventud africana, decidida a no dejar su futuro en manos ajenas. El pulso por el mañana de África apenas comienza. Cuando la juventud africana empieza a confiar en sí misma, hasta los poderosos sienten un temblor bajo sus pies. Esta fe colectiva no surge en oficinas gubernamentales, sino en mercados bulliciosos, universidades y calles de ciudades como Monrovia, donde miles de jóvenes reclaman una África que les pertenezca. Allí, el descontento se convierte en movimiento. Surgen nuevos hashtags que incendian las redes sociales, impulsando debates sobre soberanía, identidad y cooperación entre africanos. En las aulas se gestan proyectos de autosuficiencia y entre sorbos de café se discuten alternativas reales a la dependencia de Occidente. Lo que antes era solo un discurso se transforma en una corriente viva. El sueño panafricano empieza a movilizar a millones. En la Universidad de Monrovia, por ejemplo, un grupo de estudiantes desarrolla una plataforma digital para conectar agricultores del interior con mercados urbanos, eliminando intermediarios y mejorando los ingresos rurales. En Ouagadougou,
Jóvenes ingenieros crean paneles solares de bajo costo, usando materiales locales, reduciendo la dependencia de combustibles fósiles importados. Pero el cambio nunca es cómodo ni unánime. Las élites locales, acostumbradas a décadas de privilegios y a la protección extranjera, perciben el movimiento juvenil como una amenaza a su statu quo. Muchos temen perder su influencia. Al mismo tiempo, los países occidentales, inquietos ante la ola de autonomía, recurren a tácticas sutiles. Condicionan ayudas, restringen inversiones y lanzan advertencias diplomáticas, buscando frenar la marea. Sin embargo, el desafío más profundo va más allá de la política o la retórica digital. No basta con proclamar independencia. El reto es convertir la soberanía en hechos concretos. Empleos dignos para los jóvenes, escuelas equipadas, hospitales que funcionen y carreteras transitables. El futuro del proyecto panafricano dependerá de si logra mejorar la vida cotidiana y no solo inflamar el orgullo nacional. Para ello, se han propuesto pasos prácticos. Primero, crear centros de formación técnica en cada región, adaptados a las necesidades locales. Agricultura moderna en las zonas rurales, manufactura ligera en los núcleos urbanos y tecnologías de la información en las capitales. Segundo, establecer fondos rotatorios de microcréditos para jóvenes emprendedores, financiados por bancos regionales y donaciones voluntarias de la diáspora africana. La tan invocada unidad africana enfrenta su mayor prueba. Las cicatrices coloniales, las fronteras impuestas y las diferencias internas amenazan con fracturar el movimiento. Las presiones externas explotan cada fisura, alimentando la desconfianza y el temor al cambio. Sin cohesión, la emancipación podría desvanecerse, pero con unidad, África podría descubrir una fuerza nunca antes vista. Lo que está en juego es monumental. Si este experimento de autonomía fracasa, el continente podría fragmentarse aún más y hundirse en una dependencia crónica, reforzando la narrativa de que solo avanza bajo tutela ajena. Pero si triunfa, abriría una era inédita, donde dignidad, prosperidad y autodeterminación dejen de ser sueños lejanos y se vuelvan conquistas reales. Para evitar repetir errores históricos, los líderes africanos estudian casos de éxito y fracaso en otras regiones. Miran a los tigres asiáticos, que pasaron de la pobreza a la prosperidad en pocas décadas, gracias a la inversión en educación y la diversificación industrial. Analizan cómo Brasil y Argentina enfrentaron crisis de deuda en el siglo XX, aprendiendo a negociar con organismos multilaterales y a proteger sus industrias nacientes. Al final, todo converge en una pregunta crucial. ¿Será capaz África, esta vez, de resistir las presiones y cambiar de verdad su destino? En las siguientes horas, la tensión diplomática entre Liberia y Occidente alcanza un nuevo punto de ebullición. Un gesto inesperado de la juventud liberiana amenaza con volverse el símbolo de una nueva era. Imaginemos el escenario. Miles de jóvenes marchando desde los barrios de Monrovia hasta la sede del gobierno, portando pancartas con lemas como África para los africanos y nuestro futuro, nuestra voz. En las redes, videos virales muestran a estudiantes y comerciantes exigiendo transparencia, participación y el fin de la dependencia. Las imágenes recorren el continente, inspirando manifestaciones similares en Bamako, Ouagadougou y Dakar. La historia de África ya no se dicta en oficinas lejanas, sino en las manos de quienes asumen riesgos hoy. Este instante es un llamado urgente a dejar atrás la indiferencia. El destino africano no se define solo en Washington, París o Londres, sino en cada decisión audaz que toman líderes y ciudadanos convencidos de la autosuficiencia y el orgullo propio. Ser espectador equivale a ceder el rumbo de este continente a otros. Es perpetuar el ciclo de dependencia, resignarse a décadas adicionales de promesas rotas, pobreza y migración forzada. Pero involucrarse es un acto de coraje. Es elegir un futuro verdaderamente africano, construido desde adentro, con manos africanas. El giro histórico de Liberia hacia Burkina Faso no fue casualidad ni simple reacción. Es la manifestación de una nueva conciencia colectiva,
especialmente entre la juventud, que ya no acepta esperar soluciones externas. Ahora, las alianzas nacen de valores propios, intereses compartidos y la búsqueda de soberanía genuina. No existen garantías ni atajos fáciles, pero sí hay una certeza. Cada paso hacia la autosuficiencia y la cooperación entre países africanos fortalece la capacidad de crear riqueza, generar empleos, recuperar estabilidad y dignidad. La transformación es alcanzable, pero solo si quienes están llamados a liderar se atreven a actuar. Para aquellos que dudan, basta recordar que hace apenas 70 años, países como Corea del Sur o Singapur eran tan pobres como muchos estados africanos hoy. Con visión, disciplina y unidad, lograron reinventarse. África tiene talento, recursos y juventud. Lo que falta es la determinación colectiva de cambiar las reglas del juego. Esta es la hora de la autoafirmación. Es tiempo de cuestionarse. ¿Permitiré que otros decidan nuestro destino, o seré parte de la generación que escribe un nuevo capítulo para África? Tu voz, tu acción y tu compromiso importan. El futuro africano se forja con millones de pequeñas y grandes decisiones. Jamás subestimes el poder de tu participación. Infórmate, debate, comparte, sueña y actúa. El cambio profundo no vendrá de afuera. Nacerá de la voluntad y determinación de quienes creen en un continente libre y próspero. Mientras unos siguen mirando viejos centros de poder, otros ya dibujan rutas nuevas. Por fin, el destino de África regresa a manos africanas.